aquellos que nos están viendo por internet, usted está escuchando a la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Caras 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Bienvenido. Esta noche estaremos dándole continuidad a la enseñanza de sanidad interior. Si usted necesita alguno de estos folletos de la iglesia, solicítelo vía internet y le será enviado a su casa o recogido aquí personalmente. O lo puede tener grabado por internet también. Así que la están repartiendo por ahí el panfleto en la primera página para que todos lo tengan. Acuérdense que toda enseñanza tiene que estar cimentada en los fundamentos bíblicos. Aquellos que no estén en la palabra, deséchelo. Porque el enemigo utiliza las palabras del reino para mentir su mentira. Usted tiene que estar bien pendiente a eso. Fíjese que le hablan palabras de Dios, pero le meten cosas que no son de Dios y pasan desapercibidas y usted recibe esa información y está dañando su alma porque está creyendo esa palabra como cierta y verdadera y es una palabra de mentira. Porque una sola gota es suficiente para contaminar la palabra del Señor. Tienen que tener mucho cuidado. Estamos en esa época, aunque usted no lo crea, el germen de la apostasía se dedica a hacer esas cosas. Por eso todo tiene que estar súper mega extra filtrado por la palabra. Bien, todos lo tienen ya, ¿verdad? ¿Quién no lo tiene? Carmen, ¿tú lo tienes? Tita lo tiene también. Usted, ese panfleto es suyo, usted lo marca, le escribe todas las dudas que tenga para que no se quede nada fuera de la realidad. Y les leo a manera de introducción. Cuando un creyente recibe a Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en su corazón. Es constituido en hijo de Dios y tiene una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Sin embargo, esto no indica que la persona esté, oiga bien, totalmente libre o que tus problemas estén resueltos. Por diversas causas y o puertas abiertas al enemigo en su pasado, el individuo puede presentar ataduras y yugos y opresiones satánicas que necesitan ser ministradas para que el cristiano pueda ser totalmente liberado. Un pasaje que ilustramos en esta situación está en Juan 11, 43 al 44, que narra la historia de un hombre que habiendo estado muerto por varios días, Lázaro, ¿verdad?, recibió la vida a través de las palabras de Jesús y este hombre era Lázaro. Podríamos pensar que a partir de este momento todo estaría completo en su caminar, pero cuando se presenta este pasaje muestra a Lázaro con vida, pero atado, y esto le impide disfrutar de una vida que Jesús le había dado. Fueron necesarias las palabras de Jesús, desatarle y dejarle ir, para que otros le desataran y así disfrutara de la libertad completa. ¿Se acuerdan de ese relato? ¿Hay alguien que no se acuerda de ese relato bíblico? Este es el relato bíblico de Lázaro. ¿Se acuerdan o no? ¿Hay alguien que no se acuerde para traer la memoria o leerlo? Dejen el celular y atiendan la pregunta. Después contestan, por favor. Honren al Señor en lo que están haciendo. Mira, ¿alguien no sabe qué es el relato de Lázaro? En confianza, yo estoy aquí para ayudarle. Lo explico como quiera, dice la pastora. Lázaro era hermano de María y Marta. Y cuando Jesús estaba en su caminar evangelizando, 4 días antes, 5 días antes, 6 días antes, 7 días antes exactamente, dándole la historia. 7 días antes le dijeron, tu amigo Lázaro está muy grave de muerte. Y Jesús habló con el Señor y le dijo, no vas a ir ahora, vas a ir más tarde. Y le puso fecha para ir. Cuando Jesús llega a la casa de María y de Marta, pues ellos estaban muy disgustados. Y ella le dice, tu amigo Lázaro murió hace 4 días y ya apesta, ya hiede.
Y es importante que entendamos esto, porque ese relato narra el propósito, destino y liberación y sanidad que Jesús tiene para nuestra vida. Él sabía que él iba a morir, pero dejó que pasaran 4 días para que llegara al 4.º día donde todo estaba descompuesto y él entonces presentarle que Dios liberta al cautivo, no importa el tiempo que esté cautivado en su problema, no importa lo que haya hecho, él puede revertir todo para atrás y ponerlo en el orden perfecto de él. Por eso es que él se dilata con ese propósito para enseñarnos que nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, no porque nos bendijo enseguida, ni más tarde, sino porque Él siempre nos va a bendecir. Siempre. Y siempre es siempre. Entonces ese relato es importante porque cuando llega allá, su hermana le dice que ya él apesta. Y él le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ella dice, sí, en el día postrero todos resucitaremos. Y dice, vuelve, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Sí, sí. Y vuelve a repetir el versículo bíblico y él dice, no entiende. Rodar la piedra. Y él llama desde lejos en la tumba, Lázaro, levántate. Lázaro se levantó, pero no podía caminar. Estaba así, atado. Eso es exactamente lo que nosotros recibimos cuando Él despierta a nuestro espíritu dormido, lo sacude y le da vida. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Que cuando Él nos llama al Evangelio y nosotros nos nutrimos de esta palabra, cada vez que nos nutrimos de esta palabra, no solamente nos da la guianza, sino que el espíritu de nosotros es resucitado, que estaba muerto. Conforme a Efesios 2, 1 al 3, te lo dice claramente. Así que es importante entender lo que hizo con Lázaro para que el cumplimiento de Efesios 2, versículos 1 al 3, se cumpla en nuestra vida. Mira lo que dice Efesios 2, 1 al 3. Aquellos que están por internet, sígame con su Biblia, porque todo va a ser cimentado en la palabra de Dios. Efesios 2, 1 al 3 dice lo siguiente. Y Él os dio vista a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ve por qué la introducción fue obediencia? Dios no se equivoca. Yo no le dije a Tato lo que tenga que decir, pero el Espíritu se lo da. Porque la iglesia que está en el mismo Espíritu de Dios no necesita decirle, usted tiene que hacer esto, que, sino que todo baja por la palabra. Esto es un aprendizaje para todos, ¿verdad? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiere decir que cuando el Espíritu nuestro es resucitado por el Espíritu Santo, ya no pertenecemos a ese mundo de tinieblas, de ira, de coraje, de contienda, ni de celo, ni de angustia, sino que venimos a vivir en el reino resucitado, que es el reino de los cielos. Pero es importante entender qué es el reino resucitado, que es el reino de los cielos, porque estamos en la tierra. La palabra nos dice que aunque militamos según estos cuerpos, 2 Corintios, capítulo 5, versículos 3, 4, 5 y 6, te dice lo siguiente, que aunque militamos según estos cuerpos, las armas, no las almas, las armas de nuestra milicia, quiere decir lo que usamos para guerrear, no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir ¿qué? Las fortalezas mentales, llevando el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Quiere decir que nos está enseñando que la experiencia cristiana venimos a Cristo cuando estamos muertos espiritualmente, separados de Dios. Dice el segundo párrafo, Cristo nos reconcilia dándonos una vida, una nueva vida, nueva relación con Dios al ser hechos hijos de Dios. Cuando tú eres hijo de Dios, no solamente como persona ya le perteneces a Él, sino que entras a formar parte de una estructura espiritual de bendición que jamás nunca añade tristeza. ¿Están entendiendo? Fíjese lo que le dije.
va a ser parte de una formación de una estructura espiritual que siempre añade bendición y nunca tristeza. ¿Por qué? Porque su espíritu, cuando es sacudido por el Espíritu Santo, no solamente es guiado, sino que ha resucitado para irse y prepararse en el día postrero. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Entonces, esto es importante, salud, para que lo podamos entender, porque lo que usted está recibiendo, usted no lo puede echar al zafacón. Lo tiene que atesorar, lo tiene que valorizar, proteger y cuidar, con temor y temblor, como dice Pedro. No por cualquier mosquita que vuele por ahí o pajarito que le caiga a la leche, ya la leche no sirve. Usted coge una cucharita y se la saca, ¿vale? Se la toma. Pues mucho más esto, que tiene el poder de salvación, de sanarlo, libertarlo y sellarlo a la eternidad. Estamos ahí claro, ¿verdad? Eso es. Sin embargo, por experiencias dolorosas en el pasado, llegamos a Jesús enfermo del alma. Salmo 38, 3 al 8. No lo voy a leer, usted lo tiene en la asignación, lo tiene escrito ahí. Salmo 38, 3 al 8 dice, heridos emocionalmente, mentalmente confundidos y con temor al rechazo. Dicho sea de paso, la pastora le preparó un tremendo trabajo para el rechazo. Guárdelo y estúdieselo después. Ya se lo voy a explicar. Cuando lo dé. Con patrones de conducta destructivos, de inferioridad y mentira. Así que llegamos a Cristo. Podría decirse que vinimos atados, aprisionados a una personalidad fragmentada. La personalidad fragmentada es una personalidad que es divariante. ¿Por qué? Porque no es uniforme, porque no está sana. Unas veces se comporta bien, otras veces se comporta mal. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Y esto es porque tiene que ser sano. Si no es sano, porque no procura sanarse, porque aquí se da mucho material para sanarse, vienen las divariaciones. Esto me gusta, aquello no me gusta, esto no me gusta. Si aquí todo lo que se enseña es palabra de Dios, hermano. Aquí no es invento del hombre. Por lo tanto, si tú tienes una personalidad sana, todo lo que se enseña para ti es gratificante, es de bendición, es de liberación y es de sanidad. Y lo aplicas a tu vida. Sencillo. Dice, podría decirse que venimos atados, aprisionados a una personalidad fragmentada. Como en el caso de Lázaro, se necesitaron las palabras de Jesús para nosotros desatarlo y dejarlo ir. Como discípulos de Cristo, necesitamos conocer a cabalidad la obra que se puede hacer entre nosotros. Y es la razón por la cual estamos estudiando esto de sanidad interior aquí. Bien, porque hay necesidad de la sanidad del alma. El individuo que viene a Jesús, a Jesucristo, viene atado ¿por qué? Por el pecado, atado a las personas del pasado, atado por el dolor, atado a las heridas experimentadas y necesita ser sano y liberado por Cristo. Muchas veces el individuo, aunque es creyente, sigue con un profundo sentimiento de culpabilidad por los pecados pasados. Y ahí tiene los Salmos 32, 3 al 5, Apocalipsis 12, 10 y el Salmo 51 y 3. Confirman que el creyente viene a Cristo con una profundidad de un sentimiento de culpa grande. Y entonces, cuando ese sentimiento de culpabilidad grande no es quitado de su vida, la venda de la visión hacia el futuro no lo va a dejar ver. Porque la venda es el pecado que mora en usted porque usted lo acentúa en usted. Y eso lo venda, lo incapacita y lo paraliza. Tiene que entender que cuando Jesucristo vino a su vida, todos los pecados le fueron perdonados, todos los recuerdos de las actividades pasadas y negativas fueron quitadas. Pero el hombre vuelve otra vez a recordar la misma basura que soltó. Siempre vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Porque no está sano. Yo no tengo que volver a la basura que yo pasé, a lo que hace semanas atrás Dios me libertó. Las cosas que se arreglaron, yo no vuelvo a traerlo al presente, a vivir mi vida. Porque eso sería como remover escombros del pasado que apestan. Y si ya Dios me los perdonó, yo los entregué, hice lo que tenía que hacer, ¿para qué yo voy a traer esa basura otra vez? ¿Me entienden? O sea, no vuelva a lo mismo del pasado. Porque si usted vuelve a lo mismo del pasado, su personalidad se va a fragmentar en cantitos
y usted va a perder el amor de Cristo y como si fuera poco, la relación con Él se debilita. ¿Por qué? Porque Él vino en la cruz del Calvario y una vez y por todas hizo la sanidad y la libertad. Una vez usted reconoció la situación, la libertó, ya, la perdonó. No vuelva a acordarse de eso. No, porque yo me acuerdo cuando chiquito me hicieron esto, me hicieron lo otro, y yo por eso agarro el maletín a este lado y no lo pongo a este lado. Si ya Dios te salvó de eso, te libertó, cógelo como tiene que ser. Y así sucesivamente. Muchas cosas. Y usted dirá, eso a mí no me pasa. Y yo le digo, eso a usted le pasa. Chequéese con sus amistades para que usted vea que algo tiene guardado y escondido contra ella. Cuando debe soltarlo. Por eso es que lo está diciendo la palabra. Y ahí están Apocalipsis 2, 12, 10, Salmo 32, 3 al 5 y el Salmo 51, 3. No voy a ir a leerlo, pero usted léalo en su casa para que vea lo que le estoy explicando. Dice, no hay ningún pecado desconocido para Dios. Si no hay confesión, si usted no confiesa el pecado, no hay perdón y consecuentemente no va a tener paz en su corazón. Esto es exactamente lo que pasa en las iglesias que se parten en cantitos o en grupitos. ¿Qué pasa? Tienen una situación con fulano, sutano, mengano, perencejo. No la discuten o la discuten a media. No se sienten satisfechos porque no se pueden vengar. No saben perdonar y lo que hacen es que se aíslan. O pasan a hablar mal del prójimo, o no le hablan a fulana o a fulano. Y eso es falta de sanidad, porque no saben perdonar. La gente que me ha hecho mucho daño en mi vida, a todos y cada uno, yo los puedo mirar a su cara y saludarlos. Y me han traicionado mis espaldas. Cuando les doy la mano tiemblan y lloran y me piden perdón. ¿Pero por qué? Porque Dios se encarga de hacer la justicia, no yo. Yo no lo hago, lo hace Él. Pero hace rato, años atrás, yo le he perdonado. Ahora, no camino con la corriente de ellos, camino con la de Cristo. Así sea quien sea. Te estoy hablando de pastores ya. Porque esto pasa a cualquiera. Esto no es para uno, esto es para todo el mundo igual. Aquí nadie se escapa, porque todos somos imperfectos. Ok, el pecado inconfeso hará que su vida espiritual se estanque, se vuelva árida, seca y se endurezca. Casi esa parte no se ve en la copia, pero escríbalo ahí. El pecado, esa última hojita, la oración dice, el pecado inconfeso, es decir, que no se confiesa, hará que la vida espiritual se estanque, se ponga árida y seca y endurezca su corazón. Quiere decir, endurezca su corazón. Ponga, es que no, como esto es una fotocopia, no salió bien. ¿Lo cogieron? Corazón. Ok. Ataduras por falsos patrones de conducta y pensamientos adquiridos en la vida sin Cristo. Hay ataduras por falsos patrones de conducta y pensamientos adquiridos en la vida sin Cristo. Una de las cosas que más usted ve de las ataduras son que las quieren y la gente cuando vienen a Cristo no las sueltan, es lo que se habló el otro día extensamente, la falta del perdón. Porque la gente dice, yo perdoné y no olvido. Yo perdoné, pero no le hablo. Yo perdoné, pero no quiero saber. Yo lo perdoné, pero donde él esté, yo no quiero estar. Eso no es perdón. Eso es lo que quiere decir que usted no sabe perdonar. Y al no saber perdonar, pues el que se ata es usted. ¿Por qué? Porque la persona que no sabe perdonar queda atado al problema y es presa de las tinieblas. Porque Jesús en la cruz del Calvario nos enseñó a que si no somos perdonadores, no sabemos perdonar, tampoco recibimos el perdón del pecado de nuestra vida delante de Él. Carmen. No se oye. Ahí va.
Ahí llega el micrófono. Usted había dicho que perdonáramos, pero que no podíamos seguir con una persona que sigue en pecado. O sea, no podemos seguir con ella porque seguimos en el mismo... Claro, pero eso son cosas diferentes. Una vez tú perdonas a la persona que está en pecado, no quiere decir que tú vas a seguir una relación con ella si está mal. Pero estoy hablando aquí el perdón entre los hermanos de una misma iglesia, porque voy contra el espíritu de apostasía. Amén. Por eso es que le estoy hablando. El espíritu de apostasía es el que separa a una misma familia dentro de la iglesia. Y es el que hace esto. Y con la apostasía le voy a dar todos los días, mientras pueda, mi vida le estaré dando. Porque ese engendro demoníaco es un principado que fue suelto ya. Y va a atentar contra usted, contra mí, contra todo el mundo. No crea. ¿Por qué? Porque él va a atentar contra los hijos de Dios, que es la iglesia. Si nosotros no estamos alerta, oiga esto bien, si nosotros no estamos alerta, ese espíritu se disfraza, se mete en su vida y lo mantiene separado, disgregado, lo mantiene apartado dentro de la iglesia. Apostasía significa sin Dios. Entonces se convierte en un religioso. Estamos aquí, pueblo. Por eso es que yo me paso denunciándolo para que usted pueda ver eso. Los versículos bíblicos son Romanos 12:2, Efesios 4:22. Vamos a leer Efesios 4:22, estamos ahí cerquita, al 23. (4:22), Martita, al 23. Efesios 4:22 al 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí está. Fíjense que te está diciendo que si vienes a Cristo, tu espíritu es renovado, tu espíritu es resucitado. No puedes volver a lo que eras antes. No puedes usar las opiniones intelectuales para mantener separado una persona de otra por lo que tú aprendiste de tu pasado, por el fracaso o el rechazo, las cosas que fueran. No lo puedes aplicar aquí ahora porque te lo está diciendo claramente. No podemos juzgar, no podemos usar el intelecto para cumplir la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumple en el Espíritu y con la voluntad de su Espíritu siendo nuestra voluntad. Tú en tu fuerza no lo puedes hacer. Tú en tu fuerza no puedes tomar las decisiones. Tú en tu fuerza no puedes forzarte porque la carne no se doblega a tu voluntad intelectual. Sí se va a doblegar al Espíritu Santo de Dios. Si toma lugar el intelecto, la carne va a ir fácilmente hacia el intelecto, las emociones se van fácilmente, los sentimientos se van más fácilmente a favor de la carne y tú no puedes cumplir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios va contra el intelecto, va contra los sentimientos carnales, va contra todo lo intelecto del hombre. Mírelo de esta manera. Si Jesús hubiera usado el intelecto, ¿usted cree que hubiera muerto en la cruz del Calvario? De ninguna manera. ¿Usted cree que hubiera dicho, Dios mío, perdónalo porque no saben lo que hacen? De ninguna manera. No hubiera podido. ¿Usted cree que hubiera podido dejarse clavar en la cruz y meterse una corona de espinas? Y un lancetazo por las costados. No hubiera podido. Solamente es en la voluntad del Padre. Pues cuando usted es resucitado, porque el Espíritu Santo vino a morar en usted, automáticamente usted entra en el poder de la resurrección de Cristo. Y si anda en el poder de la resurrección de Cristo, por eso ya le digo que esta es la iglesia del tercer día, usted tiene entonces que pensar, hablar, mirar y escuchar y actuar como Jesús actuó. ¿Estamos ahí? Ok, seguimos. No voy a 2 Corintios 10:5, usted lo conoce. Dice, viviendo una vida cristiana con una mezcla sutil del mundo sin procurar la santidad. Quiere decir que si usted sigue los falsos patrones de conducta y los pensamientos adquiridos en la vida sin Cristo, va a vivir una vida cristiana con una mezcla del mundo sin procurar la santidad. Quiere decir, si no tenemos sanidad interior, usted no va a entender lo que es la santidad. Y no va, por lo tanto, a responderle a los principios bíblicos establecidos porque lo va a querer hacer en su fuerza y en su fuerza usted va a fracasar.
No podemos trabajar en nuestra fuerza. Tenemos que hacer que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros para hacer las cosas que tenemos que hacer. No es en nuestra fuerza, no es en nuestra autoridad, ni en nuestro poder. Es en su fuerza, su autoridad y su poder. ¿Estamos ahí? Dice, continuar con los mismos pensamientos errados acerca de Dios, de uno mismo, de otro y de la vida sin procurar renovación de la mente. Eso pasa cuando vivimos fuera del Evangelio, aunque estemos dentro de la iglesia. ¿Usted ha visto esas personas que chocan con todo el mundo y ellos siempre están bien, la que están mal es la gente? Esa es la mezcla que está hablando aquí. Sutil del mundo sin procurar la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Esto es importante. ¿Qué va a pasar cuando usted no permite la sanidad interior en usted? Que ciertos procesos mentales de su vida destructivos, como son la inferioridad y la incapacidad, toman lugar en su mente. Y usted se siente incapacitado totalmente para recibir las bendiciones, incapacitado para ser sanado, incapacitado para hacer la obra del Señor, incapacitado para escuchar la voz de Dios. Y ese es el tipo de personas que a veces oye la voz y otra vez se confunde. Dice, no, es que Dios me dijo, y es su intelecto que le dice. ¿Por qué? O el enemigo también puede hablarle. Pero ahí es donde usted tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque si usted no está sano, usted va a permitir que su intelecto se meta en la conducta casta y santa que Dios quiere que usted tenga. Y la va a hacer a su manera y no va a fracasar. ¿Estamos aquí? Temores que le atan y oprimen su vida. Número 1 es el rechazo. Por eso vamos a trabajar una noche de rechazo. Las personas optan por una personalidad falsa, buscan constantemente hacer cosas para complacer y tener la aceptación de otros. Va a verse bonito y aceptarse el mismo. Los temores que le atan y oprimen su vida vienen de fracaso. El fracaso impide que enfrentes eficazmente la vida y quita toda iniciativa de asumir la responsabilidad tuya. Porque si usted no trabaja el fracaso, no sabe por qué fracasó, lleva una herida en su alma de un sentimiento emocional que el fracaso no le permite que usted pueda enfrentar sus situaciones porque está vendado o vendada. Entonces no tiene capacidad para poder trabajar con eso. Cuando está atado y oprimido en su vida por los temores, usted no puede ver el futuro. Le falta esperanza a las personas. El mañana es un pensamiento que produce depresión y piensan siempre en lo negativo que les depara el futuro. Esas son la gente que siempre se van hablando negativo, 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 negativo. ¿Por qué? Porque está vendado, está sumergido en la atadura de la opresión y lo que ve siempre es fracaso en su vida. No se siente capacitado para hacer ninguna obra nunca. No se siente capacitado para abrir al público y venir a leer. No se siente capacitado para hacer nada. Están atados. Pero atados por los viejos recuerdos del pasado, que se manifiestan en el presente. Y entonces, ahí es donde entra el enemigo para tomar lugar en su vida y no le permiten a usted expresarse libremente porque no está siendo libertado. Está siendo atado. Por eso dice ataduras, temores que atan y oprimen su vida. Ahí lo tienen. ¿Estamos claros? Bien. Muchos, cuando están atados en lo que, y oprimidos por los temores, cogen temor a las enfermedades, a morirse, a temores a morir por accidente, tienen miedo a estar solos, tienen miedo hasta a la oscuridad. Miedos a animalitos que son indefensos delante de usted, como un lagartijo, una cucaracha, etcétera, etcétera. Usted se ríe, pero eso pasa más frecuente de lo que usted piensa. Mire esto. Piense esto nada más. Una cucaracha ante usted, ¿qué daño le puede hacer? Ninguno. Sin embargo, si le toca el pelo a las mujeres, salen cogiendo a veces. Porque le da asco, 20 cosas. Pero toda es imaginación. Porque usted la hace así. La cucaracha, si no se muere, se va media muerta. O sea, que es un animalito que es prácticamente indefenso. Ajá. ¿Cómo, por ejemplo, yo me puedo
sanar de eso. Que, oye, el otro día maté una chiquititita, pero la maté. Pero realmente, como dentro de mi experiencia, que cuando pequeña me quedé en un sitio donde literalmente me dejaron cuidando y si me pasaron 20 cucarachas por encima mientras dormía. Ese fue el trauma. Y me volaban, se me paraban en la cara y no había manera de controlarlo. Estaba en una casa que no era la mía, era una casa sucia, y, o sea, yo las oía, volaban, se me paraban aquí, la señora venía y me daba un peluche y yo las veía como se me subían encima del peluche. Como yo, o sea, prácticamente, mis papás tuvieron una emergencia y mi mamá está aquí y me quedé allí por una emergencia, una situación, Claro. y pues era una señora mayor, pues que no es bendito, pues era mayor y tenía sus cosas. Pero realmente eso a mí me marcó de una manera ¿Te marcó? que yo Claro. escucho estas salitas y yo realmente yo no sé para dónde correr. O sea, ¿cómo yo logro, o sea, fuera de broma, sanar una cosa como Muy esa buena que fue con pregunta. un evento? Miren eso, vamos a coger ese mismo ejemplo. Usted ya está superando porque mató a una chiquita. ¿Está bien? La mató. Eso es bueno. Hay que aplaudir eso. Ese es el primer paso. Lo que tenemos es, en ese preciso momento de esa cucarachita, desensibilizarnos a través de concientizar al inconsciente. Es esto, mire, es esto que está aquí. Míralo aquí. ¿Dónde está el asentamiento de las emociones negativas? Aquí, en el inconsciente. Ahí, esa emoción que está en el alma, que está inconsciente, pues aquí yo les tengo esta, pero mira abajo, hay una que se llama miedo, míralo ahí. Ese miedo, usted lo quita con conocimiento, y el conocimiento aplicado a la verdad. ¿Ve? En este caso, pues usted dice, esta es la cucarachita, la ve ahí, la analiza. Tiene 4 patas, si yo lo hago así, corre. Bueno, tiene 6. Es sucia, asquerosa, sí, pero me podrá tocar, yo me lavo con jabón y ¿qué pasó? No, estoy limpio. Y puedo verla, puedo palparla si quiero, y si no quiero palparla, la puedo dejar ahí y simplemente con hacerla así se va. O sea que no representa una amenaza para mí. El análisis intelectual de que esto no hace nada, usted se lo va a enviar aquí en el presente, en el consciente, para que esta experiencia negativa vaya destruyéndose. Eso se llama desensibilización. Lo que yo le hice a la pastora Araceli, que le habló José, fue eso mismo. Le di un tratamiento de sensibilización. Y ella pudo lograr estar encerrada en un ascensor, volar en avión encerrada, etcétera, etcétera, etcétera. Usted lo va a contar en un testimonio un día de esto a ustedes. ¿Por qué? Lo que yo hice fue trabajar lo que dice la palabra de Dios. En este caso de la cucaracha están aquí, pero hay un recuerdo. Viene la cucaracha del presente, cuando venga a representar el miedo, usted no se va a despegar, usted la deja ahí. Ajá. Vamos a ver quién puede más. Y usted va a poder más. ¿Por qué? Porque usted tiene un intelecto muy superior a ella. Por lo tanto, tiene el Espíritu de Dios que echa fuera todo temor y tiene la seguridad, el conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, la cucarachita no puede prosperar en usted si usted domina la voluntad del Espíritu al intelecto suyo. La voluntad del Espíritu Santo es que no tenga miedo, porque el perfecto amor de Cristo echa fuera todo temor. O sea, y voy para atrás en esto, es importante. No hay nada que usted necesite para superar esa etapa de miedo que Dios no lo pueda suplir. Voy ahora. ¿Por qué? Porque usted tiene la capacidad de recrear la experiencia para lo que fue traumática, ahora sea una experiencia de bendición, no de maldición. Por eso él le decía que la maldición, el rechazo, todo lo que ha pasado, él lo va a revertir en bendición. Con eso fue que abrimos hoy. Entonces, si usted analiza la cucaracha, voy ahora, y la analiza por completo, se da cuenta que ella es totalmente inofensiva para usted. Quien la hace importante y ofensiva hacia usted es usted mismo, a través del miedo.
Y ese autoanálisis continuo sobre ese pequeño animalito va a desensibilizarlo, porque cuando vuelve el pensamiento del miedo, ya no va a tener el mismo efecto del pasado. Si nosotros hiciéramos lo que sentíamos por esa cucarachita contra el pecado, qué fuertes seríamos. Porque romperíamos todo el pecado. Pecado se llama engaño, ¿sabes? Y eso es un engaño. Totalmente. Si uno en una situación de un miedo, una fobia por el estilo, uno no tiene el conocimiento de por qué. Por ejemplo, si ella no tuviera el recuerdo, o si no supiera por qué. No tendría miedo. Si ella no tuviera el recuerdo de lo que pasó con la cucaracha, ella no tendría miedo. No tuviera miedo. Pero y en el caso de una fobia, de algo que a uno Fobia no es le otra guste. cosa. Ok. Fobia es un miedo exagerado y totalmente irrazonado. Fobia es un miedo exagerado que proviene de falta de razonamiento. Es otro tipo, un miedo más violento, más grande. No, fue por lo que estuvimos hablando el viernes. ¿Se acuerda que le comenté que había algo que no me gustaba? Entonces estaba pensando por qué algo a uno no le puede gustar al extremo de darle asco sin tener conocimiento por qué. Porque relaciona ese evento a algo que le molestaba o que le daba asco anteriormente. El origen no tiene que ser, por ejemplo, un animalito, puede ser un quecho podrido sobre una comida. Puede ser una carne descompuesta. O sea, pueden ser otras cosas que usted los relacione con el comer, por ejemplo, y cuando ve eso, se le parece y ya no lo quiere, a lo mejor no está podrido nada, pero le dio la sensación. Y entonces le dio una reacción adversa que no es cierta. ¿Lo ven? ¿Alguien? Mindy. Lo mío era con los lagartijos, Igual. ¿verdad? Que yo era. Entonces, pues a mí era que me corrían con los lagartijos. Donde están los palos de tamarindo, que es donde están los grandes, y me los ponían en la cara. Ajá, eso te provocó eso, claro. Tuve una experiencia lavando, recogí la ropa y me cayó un lagartijo al frente, pero ese era Grande. negro. Yo le di un cantazo. Yo sé que voló por la ventana, pero no dormí en ese cuarto. Pues nada, pues siempre que veo los lagartijos me lisaban. ¿Qué pasa? Que un viernes vengo a limpiar la iglesia y al bajar las escaleras yo Había vi uno. un lagartijo y yo arriba le digo, Señor, pero si yo vengo a limpiar tu casa, yo tengo que bajar, yo hablando con el Señor así, Ajá. tengo que bajar por las escaleras. Y él ¿Qué estaba ahí. pasa? Y el lagartijo, pues yo cogí mis cosas y bajé. Cuando miro, subo, no veo nada. Y a partir de ahí yo puedo ver los lagartijos. Y no me da ese sí, que me erizaba ni nada. Los puedo ver, puedes pasar por al lado mío, por los pies y Pues, no me da Dios nada. lo trabajó contigo. Ah, ok. Dios lo trabajó contigo. Pues Dios es nuestro sanador. Amén. Qué lindo. Amén. Sí. Sí, y fue aquí en la casa de Dios. Y fue en la casa de Dios. Amén. Pues qué bien. Seguimos entonces. Estamos claros ahí, ¿verdad? Bien. Una crisis respecto a su valor personal. El engaño del enemigo lleva al individuo a creer que no tiene ningún valor personal. Este engaño es producto de frases hirientes dichas a la persona desde su niñez, como por ejemplo, tú no sirves para nada, tú eres un tonto, nunca aprenderás, eres un imbécil, un idiota, un cabezón. Eso usted lo ha oído mucho. La persona cree ese engaño, esa mentira, ese pecado, porque es una imputación de un valor equivocado. Por lo tanto, yo le pongo engaño, pero ¿engaño qué es? Pecado. ¿Qué es engaño? Pecado. Apréndalo como es. Engaño es pecado. Entonces la persona cree ese engaño y vive en base a eso. Estas frases se convierten en un yugo para su vida. Esas son típicamente las personas que usted le dice,
esto se hace así, así, así. Ay, yo no sé hacer eso. No, ay, yo no puedo. Pero yo te voy a explicar y te enseño, yo voy contigo y dice, no, es que yo no puedo. O sea, hay una sensación de que usted no puede hacer nada. Porque nunca ha ido contra la mentira que le han dicho. Y eso está guardado en su inconsciente. Cuando usted va a hacer algo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la mente aflora lo que está pasando, va a buscar en el almacén del recuerdo del pasado y encontró una cucarachita viva que se llama complejo de culpa, ignorancia, acusaciones falsas, y usted se siente incómodo. Cuando entonces usted va a hacer algo, eso aflora su mente y entonces lo que está en el pasado se activa en el presente y usted se siente incapacitado o no merecedor de recibir algo o incapacitado para aprender o incapacitado para manifestar lo que tiene que hacer. Bueno, está sano. Nosotros somos un banco, un almacén de memoria. Y ese banco de almacén de memoria hay que coger todas las cositas que están ahí, y borrarlas por las redimidas correctas. Amén. Hay que sacar la basura. Lo anterior que les mencioné en la persona produce unos sentimientos que son importantes que usted los entienda. El autorrechazo y automenosprecio. Quiere decir que usted no se acepta a sí mismo o no se acepta a sí mismo si es varón. Esto trae inseguridad con respecto a cómo lo ven y estiman los demás. Hay gente que, aunque usted no lo crea, está flaca y se ven gordos. Están flacos o flacas y se ven gordos. Y hay gente que están gordos y se ven flacos. Ellos mismos. Se paran frente al espejo y dicen, wow, estoy obeso. Y está seco en la quilla, pero estoy obeso. Y se vira para acá y chichito por aquí, chichito por acá, esto, aquello, lo otro. Y se ve obeso. Eso es una distorsión de la realidad que está metida en un archivo viejo del pasado. Y se hace en el presente creyéndose que está mal. Y es el puntal de entrada para entrar en una anorexia psicógena, que es una patología mental. Lo que vinieron aquí el sábado, eso lo explicaba. Y eso es típico de una enfermedad. Por eso yo les digo que todas las enfermedades se generan en el plano emocional y después van al plano físico. ¿Lo cogieron? Voy muy rápido. Inseguridad con respecto a cómo lo ven y estiman los demás. Búsqueda de aceptación, reconocimiento y respeto por fuentes incorrectas. Esto es bien típico en los jóvenes. La presión de grupo. Buscan ser aceptados y reconocidos por los demás y entonces buscan respuestas incorrectas para ser aceptados. Y entonces son personas que sabiendo que están mal las cosas, las hacen para sentirse aceptados por los demás, sabiendo que está mal. La hipersensibilidad en las relaciones. Son personas que se ofenden fácilmente por cualquier palabra. Ya se enemistan. Ah, yo no quiero saber esto porque ya hay esto, aquello, lo otro. Que él dijo aquello, yo lo vi en esto. Y eso hace que la persona se aísle y sea sectorial, o sea, por grupo. No es una persona con la capacidad de compartir con todo el mundo por igual, sino que es sectario. ¿Por qué? Por los mismos hipersensibilidad que tiene debido a la crítica del pasado. No tiene capacidad para tener flexibilidad de carácter ni madurez emocional para poder compartir con todo el mundo. Es una persona que las bromas las coge en serio. Los puede llevar a doble ánimo, los puede llevar, porque hay un desdoblamiento de personalidad aquí. Eso más adelante lo vamos a hablar. Pueden llegar al maltrato. O pueden ser víctimas del maltrato para tener aceptación por los demás.
Sentimiento de inferioridad que el individuo oculta proyectando una personalidad falsa de superioridad. Eso es típico en personas que se sienten inferiores, entonces muestran una personalidad de superioridad, pero en el fondo se sienten inferior. Quieren demostrar falsamente que son superiores. Tienen un complejo de culpa por inferioridad que lo tapan con la creencia de manifestarse de superioridad. Yo sé eso, yo sé aquello, yo sé todo. Y ese es típico de la persona que se siente inferior y de todo sabe, pero no sabe que el problema lo tiene en sí. Todos aprendemos todos los días de todo el mundo. No importa el grado académico de quien aprendamos. Siempre vamos a aprender. Eso es importante. Compensación a través de mejorar su aspecto físico, triunfos académicos, logros materiales. Y me falta aquí logros ministeriales. Sí. Hay gente que se compensa de una manera, de una forma diferente a lo que es correcto. Por ejemplo, los muchachos le dicen, tú siempre has sido flojo, tú has sido un enyemado, tú no tienes músculo. Pues ellos se ponen a hacer músculo, se ponen a hacer fuerza y se enamoran de su propio cuerpo para proyectar la imagen de deterioro emocional que le crearon sus padres o las figuras de autoridad que le dijeron que era un flojo, que era un débil. Entonces te ves que se convierten en todo lo contrario a lo que eran para proyectar el dolor de la inferioridad. Por eso usted ve que muchos fisiculturistas viven enamorados de su cuerpo y muchos de ellos terminan en homosexualismo. La causa es esa. Eso mismo es lo que hacen. No haya inferioridad, o sea, no sé si me expliqué. Siempre yo he pensado que cuando una persona se proyecta pues con superioridad, es que dentro de sí hay una inferioridad oculta. Eso es lo que es. O sea, en ningún caso realmente se cree mejor. No. O sea, siempre hay un dolor que lo hace sentir inferior y por eso lo... Claro, lo proyecta así. Usted va a darse cuenta que las personas más intelectuales son las personas y que saben verdaderamente las cosas, son las personas más humildes. Es una regla. Se va a dar cuenta que aquel que quiere proyectar mucha sabiduría, en el fondo lo que hay es un vacío existencial por algo que no se ha llenado con la verdad. Ahí, seguimos. Compensación a través de mejorar su física, le dije, los triunfos académicos. Y los logros ministeriales. Los triunfos académicos y los logros ministeriales corren uno paralelo detrás del otro. Porque la tendencia es a querer demostrar que yo sé mucho y hago mucho para satisfacer mi ego personal y sentirme bien con lo que estoy haciendo. Cuando la persona no es sana, hace muchas cosas en muchos sitios y muy diferentes, pero ninguna son conforme a las que el Espíritu manda. Y trata de justificarlo, pero no tiene la capacidad de justificarlo porque realmente Dios no lo está haciendo. Por eso yo siempre digo, no es cuestión de hacer mucho, sino hacer lo que Dios te mandó. Como se lo decía el otro día a unos pastores. Yo hago esto y a la quinta vez yo dije, wow, pero tú te has analizado. Tú me has dicho 7 cosas diferentes en 5 aseveraciones. ¿Cómo? Sí. Yo solamente te voy a hacer una pregunta. ¿Es eso lo que Dios te mandó? Porque yo creo que si tú haces muchos puercos a la misma vez, se te van a quemar. Y Dios no es loco, Dios sabe tu capacidad. Así que yo dudo que Dios te haya mandado a hacer todo eso a la misma vez. La persona se me quedó mirando y me dijo, wow, ¿tú crees? Sí, estoy seguro. Dios sabe tu capacidad. Dios te conoce, Dios sabe que eres imperfecto, Dios sabe que cometes errores. Yo no creo que te mande a hacer 5 puercos a la misma vez. En otras palabras, tú no puedes predicar, repicar campanas, recoger ofrendas y a la misma vez ser tesorero. Dios no está en el asunto, hermano. ¿Cómo? No está en el asunto. Lee la palabra, lee los dones y después me contesta. Es un ejemplo de eso. Seguimos.
Pregunta. Pero esto está, ustedes saben todo esto ya. Lo anterior no desaparece automáticamente de nuestra vida. Para ser libre necesita ser sanado por Cristo. El propósito de Dios es dar total liberación a las ataduras, conforme a Isaías 61 del 1 al 4. Léelo, Martica, Isaías 61 del 1 al 4. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos A dar vista a los ciegos. y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ahí está. Ahí está. Ese es el 4, ¿verdad? Falta el 4. Ah, el 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ahí es donde está su pasado. Los escombros de muchas generaciones es lo que viene a vivir en su vida porque su padre le da los escombros de las generaciones viejas y su padre recibió las escombros de las generaciones anteriores. Por lo tanto, el pasado que le enseñó fuera de Cristo va a ser el cargado de esta basura que está aquí. Y con eso usted va a juzgar el mundo en la actualidad. Pero necesita sanar esos recuerdos del pasado para que pueda vivir un presente correcto y pueda entonces pararse en el presente mirando hacia el futuro con la visión del reino. Por eso ese pasaje de Isaías 61 hay que leerlo muchas veces, porque eso es para uno. Una pregunta, pastor. Ahora bien, espera. Ese versículo tiene una relación con Jerusalén, tiene una relación con Israel. Y Dios está usando lo mismo que usó con Israel para sanarte a ti y a mí. Dime la pregunta. ¿Cómo? Ok. Usted sabe que le comenté que a mí no me gustan los pies. Tengo que decirlo para que me entiendan. Sí. ¿Cómo no tengo conocimiento del origen? ¿Por Ok. qué? Nadie sabe por qué. Quizás mi inconsciente lo sabe, estaba muy pequeña o qué, pero no sé. Nadie me pegó los pies, aparte de mi hermana, nadie me pegó los pies. Pero entonces, ¿cómo puede sin yo, o sea, yo lo manejo? A mí no me gusta, pero yo lo manejo. Yo sé. O sea, ya yo soy Claro. adulta y tengo que manejarlo y pues, ahí ese punto voy a ir. Lo siento. ¿Cómo puede suceder que si yo lo manejo, ella lo reciba? Lo reciba. Porque ella tampoco le gustan los pies, ella no ha tenido ningún suceso, no ha pasado nada, o sea, obviamente de alguna manera yo se lo Ahí estoy están los escombros de heredando a viejas ella. generaciones. Exacto, pero ¿cómo? ¿Por Ahí qué? está la Cuando- explicación. Qué bueno que lo traiste. Ahí está la explicación que acabas de leer. Mire esto. Usted y yo somos el resultado de la herencia espiritual del pasado de nuestros padres, de nuestros ancestros, abuelos, y por ahí de toda la descendencia, hasta 10 generaciones. Somos el resultado de eso. Usted puede decir, yo no me parezco a mi abuela. Sí, en algo te parece. Busca lo que te va a parecer. ¿Por qué? Porque la herencia espiritual corre con la misma herencia genética. Y a veces uno tiene cosas que le desagradan que uno no sabe por qué le desagradan. Uno siente rechazo, que es lo que tú estás sintiendo de los pies, y no sabe por qué. Sin embargo, el intelecto y el amor de madre te permite lavarle los pies a tus hijos. ¿Por qué? Oiga esto es serio. Oiga esto, porque el amor vence el temor. ¿Qué no hace una madre por un hijo? Podrá tener 20 rechazos con los pies de quienes fueron. Heredó eso espiritualmente, lo aprendió, lo rechazó, pero pudo, aún sin aprender de dónde viene el rechazo, lavarle los pies a los hijos.
El amor. El amor de una madre es el que más se parece al de Jesús. ¿Por qué? Vamos. Teniendo esta base ya se tiene que saber por qué. Pues ese es el amor, la definición de amor, pero ¿por qué lo puede hacer? Porque es capaz de enfrentar a favor de su hijo su propia vida. Y el único que lo puede hacer es Jesús. Un varón no lo puede hacer. No, es difícil. No tiene la capacidad. No tenemos, debo decir. Quizás en la voluntad queremos hacerlo, pero ellas lo hacen sin pensarlo. Sin pensarlo, es la diferencia. Ya esto le voy a traer un análisis de eso. Para que usted se dé cuenta de lo que vale una madre. No hay precio. No lo hay. Pero, lamentablemente, esa herencia del pasado hace que cometamos esos errores. Y no sabemos. Pero está clara la duda ahora. Lo que hay entonces es que someterlo a la rodilla. No me voy a dejar tocar con los pies de nadie. Me quedo con su pastor. Si la terapia No. Tienes que eliminarlo, tienes que afirmar lo positivo. Puede. sigamos con la clase. Miren esto. Miren esto. Yo he tenido que trabajar con una fobia donde le he dicho a la persona, tengo aquí la cucarachita, es plástica. Quiero que la sienta. ¿Cómo? Que la sienta. Se la pongo ahí. Esas plastiquitas que venden ahí en las picas. Con los ojos cerrados. ¿La está sintiendo? ¿Ves que está viva? Sí, vibra. Está viva. ¿Ya la sentiste? Sí, temblando, sudando. Abre los ojos y mira lo que es. Ahí está. Cuando ve lo que es plástico, quería decir que se movía, que se sentía la vibración, todo estaba aquí. Tú recreas en tu mente el gigante que tiene miedo. Una fobia es lo mismo que un o sea, Fobia es un miedo exagerado. es lo mismo, pero diferente magnitud. Magnitud. Y Y al ser magnitud coge otras partes del cuerpo. o sea, al entrar, así sea por la separación más pequeña, por el pie más grande, no importa cómo entre, ya entró y te va a seguir tratando de escalar. Claro. Hasta tocar todas las partes del cuerpo. Bueno, vamos a dejarlo aquí, son las 9 y yo no estoy con mucha voz que digamos. ¿Quién tiene alguna duda de este material? Bien, pues buenas noches a aquellos que estuvieron sintonizados. Esta fue la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazuno 46, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Si tiene alguna pregunta, lo que está en internet, escríbanos y con mucho gusto le contestaremos. Que Dios le bendiga y será hasta una próxima ocasión.